¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, amados amigos y hermanos. Bienvenidos nuevamente a una transmisión más de una reflexión bíblica, miércoles 9 de la noche, ¿verdad? Muy bienvenidos. Esperamos que Dios a través de este medio, a través de esta reflexión bíblica les bendiga. Y el deseo de nuestro corazón siempre, como lo hemos dicho, es que Dios habla a nuestros corazones, ¿verdad? Que a través de su palabra, Él habla a nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento y que gracias a su palabra, ¿verdad? Y al Espíritu Santo, obviamente, nos ayuda a crecer, a madurar, a comprenderla, todas, muchas cosas, ¿verdad? A veces hay cosas que nosotros desconocemos, que son ciertas, hay veces, perdón, desconocemos cosas que son ciertas, hay veces que damos por sentado cosas que realmente no son ciertas, ¿verdad? Pero gracias a Dios, Dios siempre habla a su pueblo, usa su palabra para alumbrar los ojos del entendimiento de su pueblo, ¿verdad? Y bueno, en esta noche, como decía yo, muy bienvenidos y como lo hemos comentado en otras ocasiones, lo hemos dicho, el deseo de nuestro corazón es que Dios les bendiga rica y poderosamente, ¿verdad? Abundantemente y sobre todo que el Señor a través de su palabra, hable a nuestros corazones, hable a nuestra mente, a nuestro entendimiento, a nuestro intelecto, ¿verdad? Y que a través de su palabra el Señor nos dé una enseñanza sabia para nuestra vida espiritual práctica. Y bueno, en esta noche vamos a estar hablando de un tema un poquito álgido, ¿verdad? Un poquito crítico, un poquito ácido, que a mucha gente en el mundo cristiano, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, no le gustaría tocar, ¿verdad? Pero son cosas que tenemos que hablar. Damos gracias a Dios por todos aquellos hermanos que el Señor usa, ¿verdad? Para tratar temas como la consolación, el perdón, la misericordia, los que hablan acerca de las familias, de los matrimonios, gracias a Dios por sus vidas, ¿verdad? Y todos somos útiles en el pueblo de Dios, todos somos útiles en el cuerpo de Cristo. Como dice el apóstol Pablo, no todos somos ojos, no todos somos pies, no todos somos manos, todos somos oídos, ¿verdad? Dios usa a cada quien. Y bueno, en esta noche el deseo de mi corazón es contribuir con un granito de arena, ¿verdad? Con un poquito para la edificación del pueblo de Dios. Y bueno, bienvenidos, muy bienvenidos y bueno, vamos a ir empezando. El tema de la reflexión bíblica, perdón, de esta noche es las falsas conversiones. Hoy vamos a estar hablando acerca de las falsas conversiones, ¿verdad? De aquel estado espiritual en la vida de las personas, ¿verdad? Que a veces caemos en un estado religioso en el cual muchas veces la gente piensa que ya verdaderamente es cristiano, que verdaderamente es salvo que verdaderamente ha nacido de nuevo cuando verdaderamente no es así, ¿verdad? Y esto es un tema muy común que no es de ahorita, ¿verdad? A lo largo de los siglos esto siempre ha existido y es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Por ahí, lo comento brevemente, ya lo he comentado en otras ocasiones, hubo un personaje en la historia, en el cristianismo, un hombre llamado John Wesley, un hombre que un clérigo, era un clérigo anglicano, ¿verdad? Él servía en su iglesia, en su comunidad, ¿verdad? Su parroquia o comunidad, ¿verdad? Y él pensaba que él era cristiano, que él era salvo, que había nacido de nuevo, y porque pues él era un clérigo ordenado, hasta que se dio cuenta que verdaderamente aún no había nacido de nuevo, no era un verdadero converso. Él era un falso convertido, ¿verdad? Y usted puede indagar acerca de la vida de John Wesley, que es el precursor del avivamiento metodista. Usted puede checarlo, ¿verdad? Para que vea que lo que le digo acerca de las falsas conversiones es cierto, no es algo que me estoy sacando de la manga, pero son cosas que debemos de conocer, debemos de saber, debemos de entender y comprender porque son cosas ciertas y aparte de eso son cosas de sumo cuidado, de suma importancia, son delicadas verdaderamente. Y bueno, a manera de introducción, perdón, quisiera comentar que en el mundo cristiano, en el mundo evangélico, hay una mala idea, ¿verdad? Hay una mala idea y mala doctrina que piensa y que dice que a veces con el solo hecho de invitar a una persona, a invitar a la gente a creer y confesar a Jesús como Señor y Salvador, ¿verdad? De su vida, con su boca, ¿verdad? Declararlo, confesarlo con tus labios, ¿verdad? Tal como dice Romanos capítulo 10, ¿verdad? Y aparte de eso, a bautizarse, si tú confiesas a Cristo Jesús y posteriormente al paso de unos días, unos meses, a lo mejor tú te bautizas, ya es más que suficiente para ser salvo y estar preparado para la redención eterna, ¿verdad? Para cuando moramos, partamos al cielo. Y escuche.
¿Eso es del todo incorrecto? No, claro que no. O sea, porque la palabra de Dios dice que todo aquel que confíe, que crea en su corazón que Dios levantó de entre los muertos a Jesús y lo confiese con su boca, ese será salvo. Eso es cierto, ¿verdad? Pero eso hay que ver el contexto de ese pasaje en el capítulo 10 de Romanos para entenderlo más a profundidad y creer, porque no voy a meter en eso, ¿verdad? Pero hay que conocer bien el contexto para explicarlo bien, ¿verdad? Y entonces podamos comprender la profundidad de esa porción bíblica. Pero desafortunadamente muchas veces, muchos líderes, y con todo el respeto lo digo, muchas veces habemos, y digo habemos porque todos estamos ahí, ¿verdad? En algún momento dado hay pues un adoctrinamiento empobrecido en la vida de los líderes, de los pastores, los que están al frente de las iglesias. Y por eso es que tenemos malas enseñanzas y malos métodos para poder guiar a la gente a los pies de Cristo y a la salvación y a la vida eterna, ¿verdad? Y por eso es que debido a esa creencia empobrecida de que solamente es más que suficiente con confesar a Jesús con tu boca, ¿verdad? Creer en tu corazón y bautizarte, y ya con eso eres salvo. Debido a esa creencia empobrecida es que hoy por hoy, dentro del cuerpo de Cristo hay un gran número, hay un sinnúmero de falsos conversos, de falsos convertidos, de personas que a veces nos creemos que ya somos salvos, que somos hermanos, que somos en Cristo, pero la verdad de las cosas es que la falsa conversión, escuché, es un estado religioso en el cual puede caer una persona que después de a lo mejor no haber sido bien enseñado con respecto al Evangelio, o sea, a lo mejor la persona no recibió una enseñanza evangelística correcta y adecuada, ¿verdad? Y por lo tanto la persona no sabe, no conoce la profundidad del Evangelio y muchas veces nosotros tontamente, ignorantemente los guiamos a la gente a tomar ciertos atajos religiosos, como uno de ellos es la famosa oración del pecador, ¿verdad? Por ejemplo, va la gente a la iglesia, va la primera vez, el primer día, a lo mejor hay una campaña evangelística, hay algún hermano que es evangelista, ¿verdad? O el pastor predica un mensaje evangelístico y la gente movida, ¿verdad? Movida en su corazón. Y no digo que una persona que vaya por primera vez a la iglesia no pueda llegar a ser salvo en esa ocasión, sino que desafortunadamente a veces nosotros los seres humanos somos un poquito duros de corazón, ¿verdad? Y necesitamos a lo mejor más de una vez escuchar la palabra de Dios y la amplitud del Evangelio. El Evangelio, a pesar de que es un tema conciso, es amplio que debemos de explicarle bien a la gente qué es el Evangelio, ¿verdad? ¿Por qué vino Jesús al mundo? ¿Por qué murió? ¿Para qué murió? Nuestra condición espiritual y bueno, cosas que no nos vamos a meter en esta noche, pero mire, muchas veces guiamos a la gente a tomar atajos religiosos que los hacen creer que ya son hijos de Dios y que son salvos del pecado, ¿verdad? Cuando en realidad no ha llegado la gente a ese punto en su vida espiritual de salvación, de nuevo nacimiento y de una conversión verdadera en su vida espiritual, ¿verdad? O también a veces, escuche también a veces después de haber escuchado el Evangelio de Jesús, ¿verdad? Y habérsele explicado a la gente de manera correcta, perfecta, ¿verdad? Una buena manera, un evangelio verdadero. La persona, pues cree en Jesús, ¿verdad? Decide creer en Jesús, hace una profesión de fe en Jesús, pero a lo mejor no cumple al pie de la letra con los tres pasos básicos para poder recibir perdón, salvación y vida eterna. ¿Cuáles son esos tres pasos básicos? Primero que nada es la fe, o sea, la confianza y la fidelidad obediente en Cristo Jesús. O el otro es el arrepentimiento genuino y verdadero y el otro es la consagración total, ¿sí? De la persona a Cristo Jesús y al nombre de Jesús, ¿verdad? Esos son los tres pasos principales o fundamentales para poder recibir el perdón, la salvación y la vida eterna. Y muchas veces fallan en uno de ellos o fallan en dos, ¿verdad? Pueden poner mucha fe y esperanza en Cristo Jesús, ¿verdad? Decir, wow, es que Él murió por mí y ahora yo creo que Él ha muerto por mis pecados, ¿verdad? Pero fallan, a lo mejor fallan en el arrepentimiento y en la consagración total a Cristo Jesús, ¿verdad? Porque esos son pasos fundamentales. No puede haber o la persona no puede llegar a alcanzar o estar en la posición espiritual correcta para que el Señor Jesucristo le dé el perdón de sus pecados, la salvación y la vida eterna. Es necesario cumplir
a cabalidad perfectamente estos tres pasos fundamentales, ¿verdad? La fe, que se compone de fidelidad, de confianza absoluta en Cristo Jesús, en su persona como Salvador, en su obra salvadora, el arrepentimiento profundo y verdadero y la consagración total del hombre, de la persona, del ser humano, hacia Cristo Jesús, ¿verdad? Y bueno, a continuación quisiera para hablar, tratar un poquito más a profundidad el asunto de las falsas conversiones. Quisiera hablar acerca de una parábola, una enseñanza que da una vez el Señor Jesucristo, ¿verdad? Bueno, una vez, no sé cuántas veces haya contado el Señor Jesucristo esta parábola. Me imagino que la debe haber contado varias veces, ¿verdad? Para ilustrarle al pueblo de Israel, a sus oyentes, el asunto de evangelismo, ¿verdad? Y sobre todo la respuesta de las personas hacia el evangelio, porque de eso se trata la parábola del sembrador, ¿verdad? La predicación del evangelio y la respuesta de cada persona hacia el evangelio y sus efectos espirituales en sus vidas. Y bueno, en esta hora quisiera ir a Mateo capítulo 13, versículo 1 al 9. Yo lo voy a leer en una versión actualizada, ¿verdad? Que es la nueva versión internacional. Usted a lo mejor tenga la Reina Valera, no sé si tenga la Reina Valera, pero si usted la tiene, ¿verdad? Sígame ahí, escuche o escuche esta versión, ¿verdad? Él dice exactamente lo mismo, pero con palabras más entendibles, ¿verdad? Dice, y a lo mejor usted ya la conoce la parábola, pero no se le haga raro escucharlo en otra versión, ¿verdad? Otra traducción. Dice Mateo capítulo 13, versículo 1 al 9, nueva versión internacional. El Señor Jesucristo empieza contando una parábola y dice, ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para ver lo que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie a la orilla. Y les dijo muchas parábolas como esta. Y aquí empieza la parábola del sembrador, ¿verdad? Dice, un sembrador salió a sembrar. Y mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino. Y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron por no tener raíz y se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron, ¿verdad? Los espinos son plantas, es hierba, ¿verdad? Maleza, ¿verdad? Normalmente a veces hay hierba que es venenosa y pues ahogan, matan los brotes del grano de trigo. Versículo 8 dice, pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. 100, o sea, 30, 60 y hasta 100 por uno, o sea, 100 veces más por una semilla, ¿verdad? Y luego dice el Señor, versículo 9, el que tenga oídos, que oiga. Bueno, más adelante, ¿verdad? El Señor Jesucristo, ya llegan los discípulos con él, le dice, Señor, a ver, queremos que nos expliques cuál es el significado de las parábolas, ¿verdad? Que tú le contaste a la gente, queremos saber. Y el Señor dice, a ustedes que son mis discípulos les está permitido conocer los misterios, ¿verdad? Las profundidades del reino de los cielos y de la palabra de Dios. Y dice más adelante Mateo capítulo 13, en el mismo capítulo, pero ahora el versículo 18 al 23, y dice, escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Y preste usted atención, escuchen. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino, o sea, acerca del evangelio, acerca de la palabra del reino tiene que ver con el evangelio, o sea, con las buenas noticias de que Dios quería perdonar a los pecadores, ¿verdad? Que Dios estaba llamando a los pecadores al arrepentimiento, que el reino de los cielos ya se había acercado, había venido al cielo con el Señor Jesucristo, que había oportunidad ahora sí de perdón de toda clase de pecados, tanto de muerte como no de muerte, ¿verdad? Y que el deseo de Dios era tener compasión y misericordia y obviamente que se arrepintieran, que se volvieran a Dios. Esa es la palabra acerca del reino. Dice, cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla, o esto representa la semilla, aquellos que son la semilla sembrada junto al camino. Le voy a leer una versión que es actualizada, la traducción en lenguaje actual de este mismo versículo, versículo 19, para que nos dé un poquito más de entendimiento. El mismo versículo 19 de Mateo 13, pero ahora el versículo 19, en la traducción del lenguaje actual dice así, dice de la siguiente manera.
Hay algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios, pero como no lo entienden, el diablo viene y hace que lo olviden. Estos son como las semillas que crecieron, que cayeron junto al camino. Y mire, esta gente generalmente es la que puede hacer por presión la famosa oración del pecador, como le decía yo, cuando llega a una iglesia o cuando lo evangelizamos en la calle, ¿verdad? Y le decimos, una vez que le evangelizas y le presentas el evangelio, uno le dice, ¿quieres hacer la oración del pecador, verdad? Y la gente muchas veces no ha comprendido la profundidad del mensaje del evangelio, sus alcances, ¿verdad? Del evangelio, el mensaje de Dios a través de la palabra. Y a veces por presión, porque el momento, por salir del paso, porque los familiares lo están presionando, ándale, pasa al frente, ¿verdad? Están haciendo el llamado para recibir a Cristo. Pasa la gente, recibe a Cristo, pero sale de ahí o pasan los días en la semana y se le olvida lo que le predicaron en el culto, en la campaña, ¿verdad? Y el diablo usa ese olvido, ¿verdad? Para echarle otras cosas encima, preocupaciones, distracciones, etcétera, etcétera, y se les olvida, ¿verdad? Versículo 20 dice, el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría, ¿verdad? O sea, se emociona y dice, wow, he entendido y comprendido que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por mí, ¿verdad? Wow, gracias a Dios. Te amo, Señor, ¿verdad? De momento se emociona, ¿verdad? Versículo 21. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo y cuando surgen los problemas o por persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Le voy a leer el mismo versículo, pero en la traducción en lenguaje actual, que dice de la siguiente manera. Pero como no entienden muy bien el mensaje, su alegría dura muy poco. Y cuando tienen problemas o los maltratan por ser obedientes a Dios, enseguida se olvidan del mensaje, o sea, se rajan. ¿Por qué? Porque su nivel de compromiso es muy bajo y aparte de eso porque no han comprendido bien el mensaje del Evangelio, o sea, no entienden bien. Por eso le decía yo hace rato que eso de invitar a la gente a hacer la oración del pecador no siempre es productivo, no siempre es lo más sabio ni lo más prudente, ¿verdad? Cuando se empieza a predicarle a alguien el Evangelio, se empieza a evangelizar, a veces puede ser que lleven unas 2, 3, 4, 5 sesiones, a veces a la primera, ¿verdad? No podemos decir que no, pero a veces lo más sabio y prudente es evangelizar a una persona 2, 3 veces, 4, hasta que entienda y comprenda y haga la decisión por sí mismo de entregar su vida a Cristo. En este caso, lo que dice el versículo 21, ¿verdad? Los que cae, la que cae en terreno pedregoso, las semillas, son aquellos que se alegran cuando entienden el mensaje, ¿verdad? No lo entienden muy bien, pero se alegran, pero cuando empiezan los problemas y el maltrato por volverse a Dios, por volverse a Cristo, eso hace que se les olvide, ¿verdad? Esa alegría y vuelven atrás nuevamente. Aunque muchas veces mucha gente de esa hace la famosa oración del pecador, ¿verdad? Inclusive se puede bautizar, etcétera, etcétera, pero ahorita vamos a comentar más a detalle esto. Versículo 22. Dice, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, el mensaje del evangelio, el llamado al arrepentimiento. Pero las preocupaciones de esta vida, ¿verdad? Y el engaño de las riquezas la ahogan. Parece mentira, ¿verdad? Pero las preocupaciones, ¿verdad? Está preocupado por la escuela de los hijos, los pagos, la luz, la renta, la comida, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y el engaño de las riquezas, o sea, el deseo de ser cada vez más rico, de prosperar más en esta tierra, la prosperidad material. Dice, el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. O sea, la persona verdaderamente no llega a nacer de nuevo. El mismo versículo, pero la traducción del lenguaje actual dice, luego estas semillas que cayeron entre espinos, dice, luego están las semillas que cayeron entre espinos. Estas semillas de la parábola, ¿verdad?, representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos, ¿sí? O sea, en pocas palabras, este tipo de gente ama más las cosas del mundo, ama más el mundo, ¿verdad? Ama más la prosperidad que las cosas eternas y las cosas del reino de los cielos.
Y luego dice el Señor, versículo 23, por fin, ¿verdad? Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. O sea, con un buen corazón, con un corazón noble. Oye, escucha el mensaje del Evangelio, entiende que es pecador, entiende que está condenado, que está perdido. Por default, por su naturaleza pecaminosa, entiende que necesita perdón de Dios por sus pecados, salvación y vida eterna, y entiende que el único que puede salvarlo es Cristo Jesús, pero que necesita arrepentirse de todo corazón y apartarse de sus malos caminos. Dice, pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende, y este sí produce una cosecha al 30, 60 y hasta el 100 por uno. El mismo versículo, pero en la traducción del lenguaje actual dice de la siguiente manera, escuche cómo dice. Finalmente, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje y lo entienden. Y estos sí cambian sus vidas y hacen lo bueno. Son como esas semillas que produjeron espigas con 100, con 60 y hasta con 30 semillas por cada semilla sembrada. ¿Sí? Y mire, de estas tres clases de personas y formas de responder al Evangelio y a la enseñanza de la palabra de Dios, de estas tres formas de percibir, ¿verdad? Y de responder al mensaje del Evangelio, son de las causas principales por las cuales la gente no alcanza a tener una verdadera conversión, una conversión verdadera a Cristo, un verdadero nuevo nacimiento, ¿verdad? No alcanzan a tener la salvación y la vida eterna, ¿verdad? Estas tres formas de responder a la palabra de Dios, al mensaje del Evangelio, son, vuelvo a repetir, las causas principales por las cuales hay tantos falsos convertidos en las iglesias cristianas evangélicas. A mucha gente, ¿verdad? Mucha gente a lo largo de los años se me ha tocado ver cómo los invitan a las iglesias, ¿verdad? Hay mucha gente que cuando escucha por ejemplo, yo cuando llegué a una iglesia por primera vez, yo no me convertí inmediatamente, ¿verdad? A Cristo, no me arrepentí ni me convertí al Señor ni me entregué al Señor Jesucristo inmediatamente la primera vez que fui a una congregación cristiana, sino hasta pasados unos 6 o 7 meses aproximadamente, ¿verdad? Y en ese tiempo de esos 6 o 7 meses iba yo escuchando la palabra, iba escuchando la palabra, iba escuchando los mensajes, las enseñanzas evangelísticas, ¿verdad? Empezaba yo a medio leer la Biblia, mi esposa me apoyó también, gracias a Dios, ¿verdad? Mucho para ir comprendiendo la palabra, el evangelio, el llamado de Dios al arrepentimiento, muchas cosas, ¿verdad? Pero hasta que llegué a la conversión, ¿verdad? Pero le decía yo que a lo largo de los años me ha tocado ver a mucha gente que son invitados a las iglesias, ¿verdad? Son invitados a las iglesias y a lo mejor al calor de la emoción del momento, cuando el predicador, el pastor, el evangelista hace el llamado para recibir a Cristo, pasar a recibir a Cristo en su corazón, ¿verdad? Para ser salvo, ser hijo de Dios, ¿verdad? Y ser una nueva criatura. Usted sabe, ¿verdad? ¿Quién quiere recibir a Cristo, verdad? ¿Alguien quiere pasar a recibir a Cristo y confesarlo con su boca como Señor y Salvador? Se conoce la dinámica, ¿verdad? O bien por la presión de los amigos está indeciso o no quiere, pero dicen, ándale, mira, pasa, pon tu fe en este momento en Cristo Jesús, ¿verdad? Y confiésalo como tu Señor y Salvador. Y en el momento que tú lo declares con tu boca como Señor y Salvador, en ese momento eres salvo, ¿verdad? Porque con el corazón se cree, ¿verdad? Pero con la boca se confiesa para salvación, ¿verdad? Entonces, la gente está ahí, ¿verdad? Los amigos, que el amigo que te llevó a la iglesia, el familiar, ¿verdad? Le dice, órale, pasa al frente, es más, yo te llevo, ven, ¿verdad? Y pues ahí vas, ¿verdad? Ahí vas, y ya empiezas a hacer la oración del pecador para recibir a Cristo Jesús en tu corazón y confesarlo con tu boca, pero esa gente generalmente no tiene ni la más mínima idea o no tiene todavía un panorama completo de lo que se trata el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? El Evangelio de la salvación por la fe en nuestro Señor Jesucristo, la salvación por la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo hay un paso muy importante que es el arrepentimiento y la conversión verdadera, ¿verdad? Y entonces la gente, bueno, pasa, ¿cómo se llama? La famosa oración del pecador, ya en ese momento, pues entiende o comprende, ¿verdad? Y así le hacen entender y comprender el predicador, sus amigos, familiares, de que ya ha confesado a Cristo Jesús, ahora sí ya es cristiano, ahora sí ya es de Dios, y ahí lo llevan, ¿verdad? Ahí lo van empujando, ¿verdad? Como las bolas de nieve, lo van empujando y luego, ¿qué sigue? Pues bueno, el siguiente paso es que te bautices
en 1, 2, 3 meses, ¿verdad? Va a haber bautismos y órale, ¿verdad? Pero desafortunadamente mucha de esa gente no ha comprendido porque no se le ha instruido, no se le ha dado un discipulado evangelístico apropiado. Vuelvo a repetir, no digo que una persona que se le evangeliza de manera, o sea, inmediata, ¿verdad? O sea, que se le evangeliza una sola vez, la gente no llegue a alcanzar y a comprender en ese momento y se arrepienta y se entrega a Cristo para perdón, salvación y vida eterna. ¿Verdad? No digo que eso no pueda ocurrir, pero normalmente a lo largo de los años, a lo largo de 25 años que tengo de conocer del Señor, de conocer a Cristo y de conocer de Dios, me he dado cuenta mucho acerca de eso, ¿verdad? Y eso precisamente hace que mucha gente no llegue a alcanzar la salvación, el nuevo nacimiento y una verdadera conversión, ¿verdad? Y en este caso, la mayoría de las veces nunca alcanza esta gente a tener un nuevo nacimiento ni una verdadera transformación espiritual